Hola, hola, ¿cómo están? Quiero compartirles algo que, que me ha dejado chocado, realmente importante. Yo compartía cosas que el Espíritu Santo me estaba dando, pero ahora lo pude comprobar rechequeando los materiales de los esenios. Eh, Les había hablado en otros videos anteriormente de que Juan el Bautista era un esenio y que Jesús, era un caraíta que solamente creía en los escritos de la escritura, lo que es la Tanakh, la Torah escrita, la ley, los profetas y los salmos, que se dice Tanakh, la Biblia hebrea, porque no se había escrito el Nuevo Testamento, que en realidad es una explicación, es el cumplimiento de la sombra profética que era la Biblia hebrea antes de venir el Mesías. Entonces es lo interesante que había un grupo de judíos que eran los sumos sacerdotes del templo, que fueron expulsados alrededor del año, ya del año siglo II antes de Cristo ya existían los esenios. Se habían mudado para una región cerca del Mar Muerto, a unos eh, 13 kilómetros más o menos de en una zona al occidente de Mar Muerto, a unos 13 kilómetros de Jericó y al norte de lo que sería después lo que se conoce como la Masada. Pero lo interesante de todo esto es que toda la enseñanza que el Señor Jesucristo dio, las bienaventuranzas del monte de juramento, el monte Hermón, es puro la misma doctrina que ellos enseñaban. La diferencia entre los esenios y el Señor es que ellos esperaban el maestro de justicia. Pero lo interesante, que por eso es que Juan Bautista le hace hincapié cuando lo meten preso, pregunta, ¿ese es el que ha de venir o debemos esperar a otro? Y entonces el Señor Jesús le dice al mensajero de Juan, de Johanán, ven Sejayá, Zacarías, Jacob, Juan, el hijo de Berequía, ese mismo Berequía que Herodes asesina entre el templo y el altar. Que a eso se refiere el Señor Jesús, cuando habla desde la sangre de Abel justo hasta de Jeremías, hijo de Berequía. Porque Herodes lo quiere encontrar a Juan el Bautista, a Johanan, porque pensaba que era el Mesías. Porque el problema es que Juan, el padre, era sacerdote del linaje de Abías, ¿entiende? Pero la madre era la línea de David, era judía, pero de la tribu de Judá. Y el padre era levita, era un judío levita. Y entonces, pero Juan no era el Mesías. Y él mismo lo dijo. Pero cuando el Espíritu Santo vino sobre el Padre, él profetizó acerca del ministerio de Juan el Bautista, de que iba a preparar el camino al Mesías. Y habló del Mesías. Entonces lo interesante es que los esenios, cuando son expulsados a Mar Muerto, a esa zona, a los desiertos, a las cuevas de Qumran, que es en 1946 cuando dos beduinos árabes encuentran las cuevas, y se encontraron como 11 cuevas. Ahora después, en el año 57, por ahí, un poco más tarde, descubrieron la decimosegunda cueva. Pero ya encontraron un hacha del año 1950 que parece que habían profanado esas cuevas. Y esos beduinos, sin vergüenza, cogieron y destrozaron los pergaminos y se los vendieron a varias gente de antigüedades de otros países, hasta que uno, jefe de antigüedades de Israel, lo compró en 1956. La mayoría, pero están regados por ahí y algunos están en diferentes coleccionistas. Pero bueno, la mayoría son más de 972 rollos y son catalogados 1K, 1Q, 2Q, 3Q, dependiendo de la cueva. Ahí mismo la cueva número 11 fue descubrieron el rollo de Melquisedec que yo menciono. Y también está el libro de los jubileos y los libros apócrifos, Enoch. Y lo más interesante de los esenios hablaban en contra de los fariseos y los saduceos, de que ellos no querían cumplir con el año sabático, que cada 7 años hay que dejar reposar la tierra y dejar que los pobres se alimenten del fruto de la tierra,
Qué dureza, hermano, de corazón esa gente mala, esos legalistas, liberales, hipócritas que eran esos fariseos y sus saduceos en aquel tiempo. Como hoy en día que los hay igual. Y cada 50 años que los jubileos, las personas tenían derecho a recuperar su heredad, si por casualidad empobrecían y no tenían dinero para recuperarla, y no ya ni se vendían como esclavos, vendían a los hijos, no vendían los animales, pero si perdían la herencia, tenían la opción cuando se miraba los 49 años y empezaba el jubileo, recuperarla gratuitamente para atrás. Igual que si un israelita era esclavo de otro, al año sabático, a los 7 años, era libertado y era recompensado y no seguía siendo esclavo. Interesante, hermano. Pero también la ley, por ejemplo, los esenios hablan de que a los gentiles no se les puede robar, no se les puede engañar, no se les puede no se les puede manipular, que es lo que los fariseos hacen con los que no son judíos, que piensan que son inferiores y los usan y les dicen que son animales, y que eso es lo que hacen nuestros carros, nuestras casas, y por eso es que cogen y endeudan a la gente a través de los bancos y de todas las cosas del Fondo Monetario Internacional, y tienen empobrecido el mundo entero, y son los que destruyen la tierra. Hay de los que destruyen la tierra. Hay de los falsos pastores de Israel también, porque la mayoría de no son ni religiosos. Hay muchos que son creyentes y eso en el Mesías, pero tienen la costumbre de los talmúdicos de que cuando venga el Mesías van a tener no sé cuántos esclavos. Hermano, qué mentalidad más retrógrada. Y hay un video en Israel de un judío religioso diciéndole a un palestino infeliz de esto, que la mayoría de los palestinos tienen sangre judía también, porque son descendientes de judíos forzados al Islam, cuando se metieron los árabes ahí y los turcos. En realidad todos esos palestinos muchos de ellos son descendientes de judíos también. Se han hecho la prueba genética, tienen tanta sangre judía como los sefardíes. Igual, son judíos sefarditas. Y muchos están haciendo su conversión al judaísmo, otros son drusos y son parte del ejército de Israel y pelean las batallas de Israel. Como dice la escritura, que dice que los filisteos serían los capitanes del ejército de Israel en los últimos días, y ellos son hijos de los feleteos y los quereteos y los peleteos, que en los tiempos de David ellos eran los guardaespaldas de David. David los guardaespaldas de él, su guardia pretoriana, su guardia personal eran los filisteos, como igual que sus mejores generales, primeros generales, estaba Joab, su sobrino, pero también estaba Urías Eteo, que era un hitita. Y los hititas vivían en Anatolia, en lo que era la Turquía. ¿Entiendes? ¿Comprende? Eran oreos hititas. Eran nórdicos, hermano. Lidios. De ahí viene el origen de los germánicos no israelitas, no los bárbaros, sino lo que hoy en día son los alemanes, que son asirios, hititas, oreos. Tienen esa sangre, porque están mezclados con los eslavos, y tienen esa sangre edomita también, una mezcla rara ahí. Pero muchos de ellos son descendientes de los godos, sobre todo la parte de la Alemania occidental y lo que era antes la Prusia oriental, que después miraron a los Estados Unidos y formaron de las 13 colonias, 6 colonias eran los bávaros, los bohemios, los moravos, los famosos moravos que eran pentecostales, que en la época de Juan Wesley le enseñaron la experiencia de la salvación, y Juan Wesley, el fundador de Metodista, tuvo la experiencia de fuego interior, el avivamiento y eso, y entonces tuvo certeza de su salvación, porque él era un predicador, pero él no estaba seguro de que era salvo. Y entonces, volviendo a Qumran, hermanito, la bienaventuranza del Señor, todas las enseñanzas de Cristo, cuando le dice a Juan el Bautista, dile a Juan que los ciegos ven, que los ojos oyen, que los cojos caminan, y que a los pobres les anunciaba el Evangelio, era una confirmación de lo que era el maestro de justicia que creían los esenios, hermano. Los esenios estaban en el desierto preparando el camino al Señor. Juan el Bautista, ellos creían que no se podía prometer, había que obedecer la escritura en cuanto a honrar a los padres, no decir que es corbán, mi ofrenda a Dios, para no darle eso ni a los pobres, ni a los padres, ni a la familia, y robarse a los 7 años el jubileo, a los 50 no devolverle la propiedad a la gente que perdió sus casas, ni cada 7 años dejar a los pobres que se sustenten en la tierra. Es decir, que ese año no se trabajaba la tierra producía por sí misma, el Señor mismo hacía que producía, y de ahí comían los pobres. Aunque todos los años también se cosechaba el trigo y las cosas,
los frutos del campo y siempre se dejaba gavillas en el camino para los pobres, como en la época de Ruth, que Ruth recogió muchas gavillas hasta que vos, gracias a Dios, tuvo misericordia de ella y después se casó con ella, vino a ser la bisabuela de David, ¿eh? Y la abuela de Isaí. Increíble, ¿verdad? Obed, siervo de Dios. Tuvo Obed. Aleluya. Hermano, y el de no resistir el mal, el de poner una mejilla y poner la otra, si te dan en una, poner la otra, el ser pobres de espíritu, es decir, toda la bienaventuranza, toda la bienaventuranza que el Señor mismo dio en el monte el monte Hermón, que fue el mismo monte de los ángeles caído, hicieron juramentación contra el Señor, hicieron todo ante el diluvio, todo lo que hicieron con las mujeres de la tierra y tuvieron monstruos, y con los animales hicieron demonios. Entonces el mismo monte Hermón, el monte de juramentación, ahí mismo Dios donde mismo el enemigo creó, hizo su pacto para destruir la humanidad, en ese mismo lugar el Señor vino y deshizo, declaró inoperante cuantas operaciones del infierno, porque Yeshua significa, yo lo dije anteriormente, la mano que destruye el poder del diablo, y él es la mano de Yahvé, de Jehová, el poder de Dios, Jehová Yoshia, el Señor te salvará, el mismo Jehová Yoshia, y él vino a salvarnos y vino a deshacer las obras del diablo desde sus mismos inicios. Así como él vino a buscar las ovejas para Israel, las 10 tribus, él estuvo en las regiones de Israel al norte, donde habitaban las tribus, en la tierra de Zabulón, la tierra de Neftalí. Él vino a buscar las 10 tribus perdidas, hermano, vino a buscar a nosotros, las ovejas perdidas de Israel, lo que hoy en día son los cristianos, que le daría un nombre nuevo, cristiano, los seguidores del Mesías, la casa de José. Y ahí también dice en la doctrina de los esenios, que es una comunidad ascética que vivían, eran todos sacerdotes de Israel, ellos creían en el Mesías, hijo de David, que venía, pero también creían en el hijo del Mesías Ben Yosef, que venía a buscar primero las ovejas perdidas de Israel, el siervo sufriente, que venía a buscar Efraín, las 10 tribus perdidas, hermano. Aleluya. Es increíble. Dios es bueno conmigo, Dios me enseña y me deja entender las cosas, hermano. Y yo estoy bien emocionado, man. Jesús nunca ni fue ni fariseo ni saduceo, es una mentira de muchos que enseñan por ahí que Jesucristo era un fariseo ortodoxo. Mentira. Yeshua era un caraíta, era un judío que solamente creía en la escritura escrita. Él no aceptaba la tradición de los talmúdicos ni de los rabínicos. Él era enemigo de las tradiciones de los hombres. Cuando ahora en el Shem Tov descubrieron, cuando decía en Mateo 23, que dice que estos se sienten en la cátedra de Moisés, que es la silla de Moisés, y entonces la Reina Valera y la King James, que traduce el texto receptus de Erasmo de Rotterdam, que hizo un arreglo de más de 6.000 manuscritos griegos y hizo en el año 1200 y tanto, que de ahí fue que Martín Lutero hizo la famosa Biblia de Lutero también, tomando de textus receptus de Erasmo de Rotterdam. Él no entendía eso, pero cuando se pudo buscar en el texto hebreo de Mateo, encontraron que no decía ellos, sino decía él, Moisés. Hagan como dice Moisés, no como dicen los rabinos. Yeshua, cuando le enseñó eso, lo que estaba diciendo, los fariseos y los saduceos se sienten en la silla de Moisés, pero ellos dicen pero no hacen, pero ustedes hagan como dice Moisés. ¿Y qué es lo que dice Moisés? No matarás con premeditación, no jurarás falsamente, no declararás corbán para dejar de cumplir tus obligaciones para con tus padres, para con el pobre, para con el extranjero, para con la viuda, para con el huérfano. Hipócrita. Esto estaba partida de fariseos que eran todos unos codiciosos. Ese era el pecado de Saulo también, Saulo de Tarso, el joven rico, que Yeshua le dijo, vende todo lo que tienes y sígueme. Hasta que al final lo hizo. Yo lo expliqué en un video, que el joven rico era Saulo de Tarso, que en la época de Yeshua era un muchacho jovencito, era un teenager, iba a estudiar a Jerusalén con Gamaliel primero.
Y como era muy pudiente. Pero qué interesante, también los Hillel, porque como hacía como 100 años atrás había existido un famoso rabino llamado Hillel, que también tenía una contrapartida, que era Shammai. Entonces Shammai amaba a los gentiles y Hillel los odiaba. Perdón, Hillel amaba a los gentiles y Shammai en oculto mandaba a asesinar a los gentiles y a odiarlos. Pero Hillel también cometió el error de esto de los fariseos, buscando la manera para no pagar, para no, a los 50, en los jubileos cada 50 años no devolver las propiedades a sus propios dueños originales, ni en el 7º año tampoco dejar descansar la tierra. Por eso es que vinieron todas las exportaciones y todas las cosas, hermano. Y todo en el libro de Ezequiel, como Dios manda al profeta a acostarse 390 días por los 10 tribus perdidas y después 40 por la casa de Judá. Son dos lugares distintos, Efraín y Manasés y Judá. Por todos los años que dejaron de guardar el año sabático cada 7 años. Y por no dejar descansar la tierra, vinieron los 70 años de cautiverio babilónico de los judíos de la casa del sur, de Judá, Benjamín y los levitas. 70 años estuvieron en Babilonia y esos 70 años fueron los años que descansó la tierra de Israel. Y cuando se cumplieron 70 años, entonces Dios permitió el edicto del rey Ciro y regresaron a la tierra después de los 70 años y volvieron a hacer el templo. Oh, hermanito, hermano, qué bueno está eso. Así que estos esenios, ellos prácticamente, la doctrina de la iglesia primitiva es puramente la misma enseñanza de los esenios. La única diferencia estaba en quién era el Mesías. Los esenios esperaban el maestro de justicia, pero Juan el Bautista supo que el verdadero maestro de justicia, el verdadero, era el Yeshua, el Mesías. Aleluya. Por eso es que tanto, aún viendo las señales, buscó la confirmación de los mismos labios del Señor Jesús, de Yeshua, y se convenció. Por eso que todos los esenios, la mayoría de los apóstoles del Señor eran esenios, eran discípulos de Juan el Bautista y eran primos hermanos de Jesús, porque Pedro y su hermano Andrés, Santiago y Juan, ellos eran primos hermanos de Jesús, eran esenios. Qué importancia también la familia, hermano. Es importante. Juan el Bautista, por parte de su madre, eran primos hermanos de Jesús, porque María y Elisa eran primas hermanas, aunque Elisa era mucho mayor que ella, pero eran primas. Ella se había casado con un levita, porque en Israel la descendencia de la tribu viene por el padre. Es decir, que si tu papá es levita, tú eres levita. Si tu papá es de la tribu de Judá, tú eres de Judá. Pero la identidad como judío viene por la madre. Si tu mamá es judía, tú eres judío. Pero si tu papá es gentil, tú eres judío, aunque tu papá sea gentil. Como Timoteo, que el padre era griego. No se sabe si era un griego helenista o era un judío convertido a la religión griega, o sencillamente era un hombre no circuncidado o una oveja perdida de Israel, de un danita de estos perdidos. Pero de todas maneras, por ejemplo, Timoteo tuvo que circuncidarse, porque no estaba ni circuncidado, y tuvo que circuncidarse para poder ir a los viajes de Pablo, ir a buscar las ovejas perdidas de Israel, pero también poder codiarse con los religiosos y poder llevarle el evangelio también a los judíos, para ver si podía de alguna forma salvar a alguno. Qué interesante, hermano, cómo a veces uno tiene que sacrificarse por salvar a un alma. Amén. Y a veces la gente te critica y te juzga. Y dice, porque tú te pones talí, porque tú toques chofar, porque tú te circuncidas, o porque tú cantas hebreo, porque si tú pareces un alemán, o la cara esa de francés que tú tienes. Hermano, yo soy un hijo de Israel, yo soy una oveja perdida de Israel. Yo soy un hijo de Dios. No te equivoques, no te confundas, como dice Miguelito. No te confundas. Oiga, mi hermano, lo importante es saber que tú eres un hijo de Dios, que yo soy un hijo de Dios, que tú eres una hija de Dios. Estímate como a ti misma. Ya le dije, las ovejas de Israel eran los escitas, que son los celtas, y los bárbaros, que son las tribus germánicas. Ahí están las 10 tribus de Israel, aunque por el mundo entero están también, por los Balcanes, África, por todos los lados, pero donde más la bendición de Dios se acumuló es en la Europa cristiana, donde más las tribus se congregaron. Por eso estas naciones han sido tan favorecidas y tan bendecidas por Dios: el imperio británico, el imperio americano, el imperio francés, el imperio español, el imperio holandés,
todos los países escandinavos, los bendecidos que están, hermano, a pesar de todos los pecados y todas las cosas. Porque Dios le prometió a Israel que iban a ser bendecidos de una manera tremenda, que iban a tener control de las puertas de los enemigos, todo, hermano. Y que aún que si Israel se era multiplicar como la arena del mar y las estrellas del cielo, solamente un remanente será salvo, hermano. Solamente a través de la fe en el Mesías, Yeshua, Jesús, es que nos vamos a salvar. No por ser hijos de Abraham nos vamos a salvar. En realidad todos somos hijos de Abraham. Abraham es el padre de muchas naciones. De Israel, que son todas las naciones cristianas, y el pueblo judío. Y de Ismael, que son todas las naciones árabes. Así que prácticamente la mayoría de las naciones del mundo tienen algo de Abraham. ¿Entienden? Tienen algo de Abraham. Y Dios se lo dijo a Abraham: en ti van a ser benditas todas las naciones de la tierra. Pero cuando tú lees originalmente, dice: en ti van a ser injertadas en contra de la naturaleza. Esos olivos silvestres van a ser olivos natural. A través del Espíritu Santo ya no van a ser edomitas, van a ser Israel. Por eso es importante, hermano, que tú sepas que tú eres un hijo de Dios, que tú eres israelita. Y como le enseñan en otros videos, no por hablar en lengua te vas a salvar, ni por saberte la Biblia en griego. No es por hablar hebreo ni dejarte la papita y tocar el chofate y te vas a salvar. Esto es obediencia. Así que esta es una palabra de exhortación que recibí de parte de Dios para compartir ahora, hermano. Estos días no he compartido más nada, pero lo recibí ahora, hermano. La iglesia cristiana era una iglesia puramente, su doctrina era puramente esenio. Los esenios eran puros mesiánicos, hermano. Judíos, cristianos, mesiánicos. El único punto estaba en identificar el verdadero Mesías. Cuando los esenios se descubrió que Yeshua, Jesucristo, era el verdadero Mesías, todos los discípulos de Juan siguieron al Mesías. Casi la mayoría de los discípulos de Juan, del apóstol, de los apóstoles, eran la mayoría. Más de la mitad eran esenios. Había uno celote. Casi todos eran de Galilea. Solamente había uno que era de Judea, que era Judas Iscariote. Por eso había rivalidad también. Y Judas se sentía inferior también. Muchas veces porque decía: yo soy el único que soy de Jerusalén. Toda esta gente son de allá del norte de la Galilea. Estos son de allá del Mar Muerto. Para allá arriba, para allá. Y yo soy de aquí. Pero lo mío, lo mío es pegado a Jerusalén. Interesante que aún así el apóstol, aún así Mateo, Leví y el apóstol Juan, sobre todo, eran conocidos de sumo sacerdote de aquel tiempo de Israel. Juan, por eso pudo entrar Pedro cuando a Jesús lo estaban azotando los soldados. Los soldados romanos no, eran los soldados del templo. A Jesús lo arrestan los judíos fariseos y los celotes, que eran los guardianes del templo, que son los que se fajan con los romanos. Al final después, por eso que le prenden fuego al templo, porque se formó unas carnicerías en el atrio del templo cuando los romanos atacaron. Porque Tito no quería quemar el templo de Jerusalén, pero producto de los celotes estos, al final los edomitas se les subió la sangre edomita, se le metieron candela al templo y no dejaron piedra sobre piedra, hermano. Pero es una cosa, pero la puerta esa que está sellada, que es la puerta de oro, por donde va a entrar el Señor, el Mesías, esa puerta es original del segundo templo de Salomón, del primer templo de Salomón. Y yo tengo la foto de adentro se puede hacer una sinagoga, hermano. Ahí hay una doble puerta, hay un cuarto ahí, un cuarto que está entre las dos puertas, hermano. Es bello. Eso tiene más de 2.000, 3.000 años, hermano. Las piedras calizas son bien duras y fuertes. Y después que no, porque Herodes embelleció el segundo templo, ¿ok? Y usó construcciones romanas. Es verdad, el segundo templo fue hecho según el estilo romano. Pero eso no significa que fueron los romanos los que hicieron eso, o que toda la emplanada del templo sea una construcción romana. No, es que Herodes era súbdito de Roma y él tenía también muchos de los ingenieros romanos lo ayudaron también a hacer técnicas para mover las piedras. Y él removió todas las piedras, hermano, y bajó las piedras y toda la planada esa que hay, donde está ahora la mezquita y todas esas porquerías que hay ahí. Toda esa era la emplanada original que Herodes puso piedra nueva ahí. Cambió todo, hermano. Se demoró 46 años para remodelar el templo el segundo templo. El templo de la época de Edra y Nehemías, hermano. ¿Entiendes? De Zorobabel y Josué, los varones proféticos. Entonces, hermano, yo le digo esto para que se enriquezca en su vida,
para que se den cuenta que dice que no hay nada oculto bajo el cielo. En los pergaminos, los rollos de Qumran, se han descubierto todas esas realidades, hermano. Jesús mismo seguía el calendario de los esenios, y según el calendario esenio, los fariseos usaban el calendario lunar, que era griego. Los esenios usaban el que estaba en el libro de Enoc, y según ese calendario, el Señor Yeshua celebró la Pascua, la Santa Cena, la Eucaristía, un día antes de lo que la celebraban los judíos tradicionales fariseos de aquel tiempo. Por eso es que él pudo celebrar la cena, que se hacía el mismo día y a la misma vez fue al otro día que a la hora de los fariseos tradicionales. Porque acuérdense que vino a pagar por los pecadores, hermano, por los tradicionales. Entonces, conforme a la costumbre equivocada de los tradicionales, él entonces fue como el cordero al matadero, según la orden del templo. A las 6 de la mañana, a las 9 lo crucificaron, al mediodía tuvo sed, a las 3 de la tarde entregó el Espíritu. En el mismo momento que el sumo sacerdote decía en el templo, no encuentro defecto en él, y ahí mismo lo mataba. Y en el mismo momento que dijo Poncio Pilato, no encuentro delito en él, y me lavo las manos. Hermano, qué casualidad. Pero si vamos a la caída del hombre y ponemos los 7 días de la semana por 1000 años, y el viernes, ese viernes, vamos a ponerlo de esa forma, si me entienden, a las 6 de la tarde empezó el sexto día. A las 9 de la mañana Dios hizo al hombre, a las 10 hizo a la mujer, a las 12 estaban pecando, y a las 3 lo estaba botando del jardín del Edén. A ver si me puedo explicar para que me entiendan todo lo que el Señor sufrió en la cruz, hermano. Y los 40 días que estuvo Adán y Eva también desnudos, hasta que Dios los vistió con las pieles de animales. 40 días, eso está en el libro de Adán y Eva. Interesante. El Señor Jesús tuvo 40 días en ayuno en el desierto. Moisés también se demoró 40 días para recibir las tablas de la ley, y lo tuvo que hacer 2 veces, porque Moisés tenía una ira que no era fácil. Rompió las tablas que el Señor le dio, y tuvo que al segundo le dijo el Señor, no, esta la vas a hacer tú a mano, para que aprenda. Y le pasó lo mismo otra vez. El Señor le dijo, golpea la peña, y la golpeó, y salió el agua. Pero después le dijo, háblale a la peña, pero no, él la golpeó y se fastidió. Dijo, bueno, no vas a entrar a la tierra prometida porque eres muy desobediente, mijo. Te dije que le hablaras, porque una sola vez me van a golpear, no 2 veces. Yo voy a pagar una sola vez por todo, no 2 veces. Y es interesante que hay una historia que habla, una película esa, Cubo de Domini, que habla cuando supuestamente Pedro y Pablo, pero fue Pablo, que a Pablo lo decapitaron en Roma. Los ciudadanos romanos no lo crucificaron, pero supuestamente Pedro, cabeza abajo, lo crucificaron en Roma, ahí en la colina Vaticana. Qué casualidad que es Vaticana. Y dice que según la tradición, estaba con Timoteo, y Timoteo estaba profetizando, y entonces le preguntó Pedro a Timoteo, que era el Señor que estaba hablando por su boca, y él dice, no voy a morir una segunda vez en Jerusalén. Y decía, una segunda vez. Entonces después entendió que era que él estaba con Pedro, y que cuando Pedro estaba muriendo de la cruz ahí, que lo estaban crucificando, él estaba ahí junto con él sufriendo también. Pero eso no significa que él pagó 2 veces, ¿entiendes? Él vive en nosotros por el Espíritu Santo, y cada vez que mata a un cristiano le cortan la cabeza. Bueno, es una recompensa en el cielo eterno. Pero él sufre con nuestro dolor, hermano, y sufre cuando se le pierde un alma, hermano. El Señor sufre. Dios es bueno, es amor, pero también es fuego consumidor. Pero a la misma vez no puede ir en contra de su propia justicia, de su propia naturaleza. Y entonces los esenios también decía que hagan todo con justicia y con amor, ¿me entiendes? Amén, hermano, les amo. Que Dios les bendiga ricamente, que Dios les guarde y les proteja, que el Señor les sonría, como dice en la bendición sacerdotal. Yevareja Jehová Vishmereja, Yaera Donah Jehová Panav Eleja, Yesa Jehová Panav Eleja, Vihumeja Leja Shalom. Que Jehová les bendiga y les guarde, que Jehová resplandece su rostro sobre ti, que Jehová tenga a ti misericordia y ponga sobre ti su shalom, su paz. Que Dios, como decía David, Señor, sonríeme. Que Dios te mire con placer, que Dios se deleite en ti, que todo lo que Dios ve en ti sea a su Hijo, cubierto tú por la sangre de su Hijo, que la justicia de Él esté vestido con la justicia del Cordero Santo de Dios, no de tus trapos de inmundicia, hermano. Les amo, brother, que Dios les bendiga y les proteja. Cuídense mucho. Amén. Bendiciones. Amén.